Buenos días. Hoy en este vídeo vamos a tratar de contextualizar dos conceptos importantes en el balance de materia en lo que se refiere a procesos industriales, es decir, la división de corrientes y también la unión de dos corrientes. Con respecto a la división de corrientes, eso es lo que se le llama técnicamente un bypass, es decir, tomar una corriente y dividirla para volver a incorporarla al proceso dependiendo de qué parte o qué utilidad tenga esto. El ejercicio que vamos a ver es donde se utilizan estos dos conceptos. Vamos a leerlo primero. Dice: el jugo de toronja natural contiene 12% en sólido y el resto es agua. Es decir, aquí lo que se va a tratar, o la materia prima, por decirle de alguna manera, es el jugo de naranja natural, que en este caso lo consideraremos una solución de un 12% en sólido en peso y el resto agua. El jugo de toronja concentrado contiene 42% en sólido. Para concentrarlo se dispone de eliminar el contenido de agua en un evaporador. Además, hacer un bypass de parte de la corriente para evitar pérdidas de los volátiles que le dan sabor. En primer lugar, calcular la cantidad de jugo concentrado que se produce por cada 100 kilogramos de jugo de toronja natural. B. Calcule la fracción de la corriente de alimentación, es decir, el jugo natural, que se debe hacer pasar por el bypass. También tenemos más información que, digamos, la fracción másica a la salida directa del evaporador es de 58% en sólido y 42% de agua. Como siempre, usted ve aquí que toda la información la está dando en forma literal, es decir, hay que tomar toda esa información y ponerla en un diagrama para poderla contextualizar y, primero que todo, entender a grandes rasgos cómo o qué se está haciendo en el proceso. Es decir, para este caso, el jugo natural, lo que se está haciendo es, se le está evaporando parte de su humedad para concentrarlo, ¿verdad? Pero el problema es que esta operación unitaria de evaporación, hay una parte del sólido de esa sólido de naranja que se desnaturaliza y eso hace que el jugo pierda sabor. Para que el jugo conserve ese sabor natural, se hace un bypass, es decir, no se introduce todo el jugo natural en el evaporador. Por el contrario, una parte se divide y se vuelve a mezclar después de que ya se ha concentrado para que este no pierda los sabores naturales. Entonces, primero que todo vamos a hacer un diagrama con todas las corrientes, su nombre de las corrientes y también las concentraciones de todos los componentes. Veamos. Aquí tenemos el evaporador, ¿verdad?, que es la única operación unitaria que tenemos nosotros aquí, aparte del punto de mezclado. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, si nosotros miramos aquí, vemos que el jugo de naranja natural, es decir, 12% en sólido y 88% en agua de fracción másica, se le puede decir que esta es la corriente 1. Y aquí en la corriente 1 hay un punto de bypass. El punto de bypass lo vemos aquí. Parte de esa corriente entra al evaporador. Digamos que la corriente que entra directamente al evaporador, vamos a decirle que es la corriente 1A, por darle algún nombre ahora. Y la corriente 2, ¿ves? La corriente 1 se divide en la corriente 1A y la corriente 2. Entonces la corriente 1A es la que entra directamente al evaporador y la corriente 2 es la que se bypassea o la que se separa para mezclarla con ¿qué? Con la corriente que sale directamente del evaporador, que es la corriente 4. La corriente 3, vemos, es solamente el agua que se le saca o que se le evapora al producto natural, y el producto 5 y la corriente 5 es el producto elaborado. Entonces, lo que tenemos aquí es un diagrama. Entonces cada una, por ejemplo, la corriente 1 tiene 12% en sólido y el balance de agua, porque solo tenemos dos componentes, así que tenemos sólido y agua. La corriente 2, como ya les había dicho, cuando usted divide una corriente, las concentraciones son las mismas. Es decir, nosotros tenemos el flujo de la corriente 1
Pero lo único que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales en su concentración. Entonces lo ponemos aquí, corriente 2, más no en su flujo. Eso es lo que no sabemos. Nosotros ignoramos cuál es el flujo, tanto de la 1A como de la 2. La corriente 3 solamente es agua. Ahí es el agua que se le evapora al proceso. La corriente 4, que tenemos 58 de sólido y 42 de agua, es la que sale directamente del evaporador. Y la corriente 5 es la corriente ya de producto elaborado. Es decir, cuando se mezcla la corriente que sale de salida del evaporador con la que se ha separado de la corriente de producto fresco. Entonces, este es, digamos, lo que teníamos en la diapositiva anterior. Literalmente lo hemos traducido a un diagrama donde se entiende un poco mejor. Entonces vemos que la única corriente que tenemos es la corriente 1. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, si vemos los puntos donde se podría hacer balance, ¿cuáles son? Hombre, primero, el sistema completo, es decir, un balance global. Y también tanto el punto de mezcla como el punto de bypass. Los puntos de mezcla y los puntos de bypass son susceptibles de hacer balance. Por ejemplo, si nosotros tomamos primero, ¿qué es? Hombre, un balance global. ¿Ves? Balance global, entonces sería un balance global total, sería que solamente las corrientes que entran y salen del proceso. Recuerda que aquí tenemos corrientes que entran y salen del proceso y también hay corrientes internas. Ojo. ¿Ves? Por ejemplo, si nosotros encerramos en la línea roja todo el proceso, las únicas corrientes que entran o salen del proceso o que tienen origen y destino en el proceso serían la corriente 1, la corriente 3 y la corriente 5. Entonces un balance total, ¿cuál sería? Entrada M1, sin importar qué componente. Ya no hay más, así que igual salida M3 más M5. Recuerda que la ecuación general, ¿cuál es? Entrada es igual a salida. No hay más ecuaciones, solamente dependiendo del contexto uno las aplica. Pero si vemos aquí tenemos dos incógnitas que son M3 y M5. Necesitamos por lo menos otra ecuación. ¿Qué cartas jugamos? Pues los balances por componente. Entonces mira, tenemos aquí un componente, los componentes ¿cuáles son? Agua y sólido. Entonces un balance de agua sobre la misma frontera, entonces sería M1 por la fracción de agua en 1, son datos que ya tenemos, igual a M3. Recuerda que M3 solamente es agua, así que no es necesario ponerle ninguna fracción, más M5 por W, es decir, la fracción másica de agua en la corriente 5. Ahí tenemos que otro balance. Y también tenemos el balance de sólido. M1 por W de sólido es igual a M5 por W de sólido en 5. Aquí tenemos la ventaja. Por efectos académicos, yo hice los dos, pero ¿qué es lo más óptimo? Hacer el balance de sólido. ¿Por qué? Porque tienes una ecuación más pequeña y que directamente te va a dar M5. No es que esté malo hacer el de agua, simplemente tú combinas el de agua con el total y te daría la respuesta. Pero si haces el balance sobre el sólido, directamente te daría M5. Siguiendo con el cálculo, directamente podemos calcular M5, que sería M1, que lo tenemos, W de sólidos en 1, que también lo tenemos, sobre W de sólidos en 5, que también lo tenemos, dando un valor de 28.57 kilogramos por minuto. Es decir, eso es lo que sale de producto elaborado. Combinando con el balance total, simplemente ya tenemos M1, M5 y M3. O sea, ya tenemos los flujos tanto de entrada de la corriente de alimentación fresca como de salida de agua como de salida de producto elaborado. Entonces sigamos y el siguiente punto susceptible de hacer balance sería el bypass o el punto de mezcla. ¿Cuál de los dos elegir? Elegimos el punto de mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos más información allí. Ahí tenemos, recuerda que tenemos ya información de M4, de M5 y nos faltaría información sobre M2. Entonces siempre vamos a tener en cuenta que, hombre, tratar de hacer los balances donde haya mayor información. Entonces, por ejemplo,
balances en el punto de mezcla o en el mezclador, como lo quieran llamar. Entonces, el balance total, ¿cuál sería? Igual, entrada es igual a salida. O sea, ¿qué corrientes van entrando? M4 y M2. Salida, M5. Pero aquí tendríamos que solamente tener información sobre M5. Quedarían dos incógnitas. Entonces necesitamos más, por lo menos, otro balance. ¿Qué carta jugamos? Las de los sólidos, que tenemos más información. Entonces sería M2 por W de sólidos en 2. Recuerda que las concentraciones en M1 y M2 son iguales, más no los flujos, ojo con eso. Más M4, que tenemos también información, es igual a M5 por W sólido en 5. Reemplazando, nos queda otra ecuación, donde los únicos incógnitas serían M2 y M4. Lo mismo que en el balance total. Entonces, vamos combinando ahora esto, ¿verdad? Combinando estas dos ecuaciones, es decir, el balance total con el balance de sólido, nos queda un sistema de ecuaciones de 2×2. Simplemente tomamos cualquiera de las incógnitas, la despejamos en una y la reemplazamos en la otra, dando que M2 es igual a 9.96 kilogramos por minuto y M4 18,6 kilogramos por minuto. Entonces, lo que tenemos aquí es que ya tenemos los valores de ¿qué? De M2 y de M4. O sea, ya tenemos casi toda una de las respuestas que nos pedían. Primero, que es la relación entre ¿qué? Entre cuánto se va a ir pasea y cuánto se tiene allí en el de alimentación fresca. Es decir, M2, que es lo que se va por el bypass, y M1, que es lo que se alimenta. Imagínense. Entonces, M2, ¿verdad?, que es 9.936 sobre M1, que es 100, es decir, por 100 sería 9,9%. Es decir, aproximadamente tenemos un porcentaje bastante bajo de lo que se va por aquí, es decir, por la línea de bypass. Y M4, que es lo que sale directamente del evaporador. Entonces, si vemos aquí, vemos que casi sería el 10%, ¿ves? Aproximadamente el 10%, es decir, de los 100 kilogramos por minuto que entran, solamente el 10% se va por el bypass. Y por cada 100, ¿ves?, por cada 100 kilogramos de producto fresco, ¿ves?, se estarían obteniendo aquí, ¿ves?, vemos aquí, ¿ves?, en lo que es M5, eso ya lo obtuvimos aproximadamente, vemos aquí que son 28.57 kilogramos por minuto. Entonces, esas son las dos incógnitas que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces, los dos conceptos que se quieren contextualizar aquí, que son división de corriente o bypass y unión de corriente. Recuerden, en la división de corriente, ¿qué tenemos? Que las concentraciones, ¿verdad?, son iguales, más no los flujos. Y acá en la unión de corriente, tampoco ni los flujos ni las concentraciones son iguales. Entonces, esta era el vídeo para hoy.